Buenos días. Desde que empecé este proyecto de videoblog político, titulado Política España, he querido realizar esta entrevista y tengo la suerte y el honor de estar hoy aquí, el día 24 de enero, a doña Ana María Botella Serrano, ex primera dama de España y ex alcaldesa presidenta de la ciudad de Madrid, de la que ostentó por primera vez el cargo una mujer. Muy buenos días, doña Ana. Muy buenos días. Quería decir que el cariño, para mí es muy importante esta entrevista por el cariño y el afecto que le profeso a doña Ana, porque cuando se me despertaron las inquietudes políticas, allá de joven, pues fue la primera gran autoridad política que me recibió en el Paseo de Recoletos, en su despacho, y de eso guardo un gran recuerdo, doña Ana. Si te parece, quería que hiciésemos un repaso a tu trayectoria política, larga de 40 años, siempre presidida por los principios de la coherencia, a los valores, a la integridad, a la honradez y la honestidad. De ahí mi admiración hacia tu carrera. Repasando pues tus años como primera dama, como concejala y como alcaldesa. He de decir antes que estamos en la Fundación Íntegra, de la que eres presidenta ejecutiva, que busca pues, integrar a las personas con llevar a cabo una inserción laboral, de aquellas que se encuentran en exclusión social o con algún tipo de discapacidad, y que los resultados son, el balance muy bueno. Más de 10.500 contratos en más de 100 empresas y más de 1.000 contratos en el último año. ¿Te sientes orgullosa como presidenta ejecutiva? Mucho, porque además esta fundación la fundé hace ya 17 años, cuando era la mujer del presidente del gobierno. Tengo un fantástico patronato y hay que decir que durante todos estos años no he perdido a ningún patrono, he ganado alguna más, hemos ganado muchísimas empresas, con lo cual estoy muy contenta, pero sobre todo estoy muy contenta porque hemos dado oportunidades a 10.000 y pico personas que probablemente no habían tenido nunca una oportunidad. Es muy importante la labor que realizáis. Pues vayámonos a 1996, el año en el que tu marido, don José María Aznar, se convierte en presidente del gobierno, tú en primera dama. ¿Qué recuerdo guardas de aquellos 8 años en la Moncloa viviendo? Uy, muchísimo. Bueno, en primer lugar hay que decir que a mí siempre me gustó el servicio público. Yo hice la carrera de Derecho y cuando acabé la carrera de Derecho en el año 75, sí, hice oposiciones y bueno, y al año estaba trabajando, con lo cual había trabajado mucho antes de que María llegara a la presidencia del gobierno, y el conocer cómo funciona la administración pública española, sus reglas y demás, eso sin duda me facilitó. Del año 96 recuerdo, bueno, pues la gran ilusión, era la primera vez en la democracia española que un partido de centro derecha ponía su proyecto en marcha y en la práctica. Exacto. Teníamos una gran ilusión, yo creo que era una gran ilusión que eran como vasos comunicantes. Esa gran ilusión que tenían todas aquellas personas que nos habían votado, sin duda fue el mayor impulso para todos aquellos que trabajaban en llevar a la práctica ese proyecto que, con sus defectos sin duda, pero trajo los mayores años de prosperidad a España. Efectivamente, los mayores años de prosperidad. Te quería preguntar, ¿el momento que más te marcó como primera dama? Uy, hubo muchos. Bueno, ya sabes que aquí la figura de la primera dama no existe como tal, es la mujer del presidente del gobierno. Hubo muchos buenísimos y malísimos. Probablemente el momento más triste, sin duda, fue cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Porque eso fue algo a cámara lenta, en fin, fue algo realmente terrible. Yo creo que ese momento nos marcó a todos y marcó además la sociedad española, sí, porque ese momento fue un punto de inflexión en la lucha contra ETA. Yo recuerdo en todas esas veces que habíamos ido desgraciadamente al País Vasco a distintos entierros de distintas personas que habían muerto víctimas de ETA. Yo recuerdo que hasta el de Miguel Ángel Blanco la gente te observaba pero no te acompañaba. Exacto. O sea, yo recuerdo que en el de Gregorio Ordóñez, del que se cumplió ayer el aniversario, la gente, cuando íbamos subiendo al cementerio, estaban en sus casas y miraban por detrás de las ventanas. Y había algunas personas que estaban abajo que no te miraban con muy buena cara. El punto de inflexión fue que en vez de ser observados cuando ibas a enterrar a uno de esos muertos por ETA, se formaron parte de ese movimiento que hizo que se pudiera terminar con ETA, con lo cual yo creo que fue un punto de inflexión entre una situación y la otra. Hubo muchos momentos muy importantes políticamente, sí, y hubo muchos momentos personalmente también muy importantes durante esos años, ¿no? Muchos muy felices.
muchos muy felices, probablemente políticamente pues el más feliz, pues la mayoría absoluta del año 2000, del año 2000, ¿no? Porque realmente que te voten con mayoría absoluta después de haber gobernado, yo creo que es el mejor regalo que te pueden hacer. Sí. Y además que creo que no se ha producido nunca en la historia de España, en la democracia, porque con todos los años que estuvo Felipe González en el poder nunca sacó más votos, o sea, él iba disminuyendo los votos. Exacto. Y eso les ha pasado a todos, con lo cual esa realmente, es yo creo, esa fue realmente una diferencia, ¿no? Sí. Porque es lo mejor, ¿no?, que puede pasar para un gobernante, ¿no? Que refrenden su política con más votos. Con más votos, exacto. Y hablando de política nacional, si abrimos la ventana de enero del 2018 y Ana Botella asoma la cabeza, ¿cómo ve la situación política actualmente? Preocupante, muy preocupante, triste. Sí. Lamentable y humillante. Humillante para la mayoría de los españoles, ¿no? Hay que decir que España es uno de esos países que hay en el mundo, que tampoco son muchos, sin el cual no se puede explicar la historia de la humanidad. Tú hay países, yo no los voy a citar, que bueno, el mundo hubiera seguido igual sin Exacto. Pero España no. España es de los pocos países que hay del mundo que no se puede explicar la historia del mundo sin España. Y entonces ese gran país que es España, yo no voy a empezar a decir todas las cosas buenas que tiene España, pero yo creo que son evidentes, ha sido humillada por una parte de España que no hay que, es muy difícil describir lo que han hecho, ¿no? Desde un golpe de Estado en directo, televisado, sin consecuencias. Entonces realmente eso está suponiendo una humillación. Y aparte, o sea, yo creo que esa humillación es lo peor. Luego no podemos olvidar que, bueno, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho ayer o antes de ayer, que el crecimiento económico de Cataluña va a bajar como consecuencia de eso y que eso también tendrá unas consecuencias en el resto del país. Pero en un momento de crecimiento, estamos en un momento, afortunadamente, de crecimiento económico, yo creo que hemos sufrido mucho más como nación esa humillación que nos ha provocado una parte de nuestra país. Comparto totalmente la valoración que has hecho, Ana, es así. Vayámonos ahora al año 2003, viviendo aún en la Moncloa, concurres a las elecciones municipales de Madrid y te conviertes en concejala delegada en el año 2003 y 2007 de las delegaciones de Empleo y Servicios al Ciudadano y posteriormente de Medio Ambiente, siendo segunda teniente de alcalde. ¿Qué recuerdo guardas de esos 8 años al frente de la administración municipal? Muy bueno, buenísimo. Los 8 años aquellos, sí, muy buenos. Primero porque todavía en ese momento bueno, estábamos viviendo una bonanza económica, no los 8, pero sobre todo los primeros, ¿no? Sí. Los 6. Estuvimos viviendo una bonanza económica. El Estado daba una cantidad de dinero impresionante a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que en ese momento se pensó que eran para siempre, aunque era una cosa circunstancial, y pudimos hacer muchísimas cosas, no voy a citarlas, pero pudimos hacer, trabajamos con una ilusión, y luego además tengo que decir que bueno, pues tuve la suerte de trabajar con uno de los grandes políticos que creo que ha habido en la historia de este país, que fue Alberto Rivera, ¿no? Por supuesto. Y realmente eso fue, pues sin duda, una satisfacción. Y además trabajar por la ciudad donde he nacido, donde he vivido, donde he hecho toda mi vida, donde he estudiado, y que esa ciudad es además la capital de mi país, pues sin duda yo creo que... Y luego además un ayuntamiento es... bueno, por decirlo de alguna manera, es la política menor o la administración, sí, pero te permite ver el resultado de lo que has hecho. O sea, el resultado de lo que has hecho lo ves, bueno, bastante rápido, ¿no? Exacto. Y eso sin duda pues es muy satisfactorio, ¿no? Fue un término que tú me enseñaste cuando tuvimos aquella entrevista en el año 2007, micropolítica. Sí, que es lo que me dijiste, es muy buena porque te permite ver el resultado en el corto plazo. Y yendo ahora a diciembre del 2011, te conviertes en alcaldesa de la capital, como decía antes, la primera mujer en presidir la Corporación Municipal de Madrid, con una responsabilidad de 3.879 millones de euros, 10,6 millones diarios. ¿Cuál dirías que es de las acciones de gobierno que llevaste a cabo la que te sientes más satisfecha? Bueno, vamos a ver, yo creo que hicimos de una manera con muchas dificultades y además eso no es agradable de hacer y no te lo reconocen porque
Pero desde que yo llegué al ayuntamiento, desde que empezó la crisis, hasta que yo me convertí en alcaldesa, perdimos 1.600 millones de euros de ingresos. Exacto. Con lo cual quiere decir que perdimos 1.600 millones de ingresos en un presupuesto que yo a veces lo dejé en 4.200, 4.300, y que estuvo en los años de mayor inversión, en 6.000 y pico, pero perdí 1.600 millones de euros. ¿Cuadrar esas cuentas, claro? Cuadrar esas cuentas es brutal. Yo además que me creo realmente lo de que había que disminuir el déficit, porque la Unión Europea lo había dicho, nos lo exigía, nos iba a intervenir, en fin. Yo creía que teníamos que contribuir a eso, además era lo bueno cuando yo veía el presupuesto, y vi los euros que nos gastábamos los madrileños en pagar la deuda, y dije, no puede ser, o sea, realmente esto claro, lo tenemos que solucionar. Me parece que se nos iba, para ser exacto, de esos 4.300 millones, se nos iban 1.000 millones en pago de intereses. Casi nada. Con lo cual realmente no podía seguir así. Entonces yo lo había vivido cuando llegamos a Moncloa. Mi marido tomó posesión el 1 de mayo, yo creo que para junio había hecho uno o dos acuerdos de no disposición. Yo tomé posesión como alcaldesa de Madrid el 27 de diciembre, y yo para el mes de marzo, en pequeñito, pues hice 3 acuerdos de no disposición. Y luego, a partir de esos 3 acuerdos de no disposición, disminución. Y la verdad es que hay que decir que teníamos una deuda. Cuando yo me convertí en alcaldesa, teníamos una deuda que rozaba los 7.000 y pico millones, sí, contando también las empresas públicas y demás, y contando también las deudas que teníamos con las empresas por no pagar, que eran 1.000 y pico. Y cuando yo dejé el ayuntamiento, pues habíamos rebajado un poco más de 4.000, o sea que realmente trabajamos muchísimo la deuda, pero algo yo creo que lo considero más importante. Disminuimos el coste de funcionamiento de la ciudad. Fuimos, creo, de las primeras administraciones que redujimos el déficit primario. Si no reduces el déficit primario, no tienes nada que hacer, porque al final vuelves otra vez a hacer. Entonces eso fue muy costoso, porque hay que coger partida por partida y decir esto no tal, esto no cual, esto no cual. Y es una labor ingrata. Muy ingrata. Pero, bueno, creo que era lo que tocaba. Y La Espina Clavada, Ana, ese proyecto que quisiste llevar a cabo y por esas circunstancias económicas no se pudo llevar a cabo, ¿lo tienes? El proyecto general del ayuntamiento. Un proyecto concreto que hubieses querido llevar a cabo, ejecutar, y que por esas circunstancias macroeconómicas y microeconómicas... Hombre, pues me hubiera gustado, lo que sí me hubiera gustado es que, vamos a ver, hay que decir que cuando yo llegué a la alcaldía habíamos invertido tanto en los años anteriores que nos podíamos permitir estar unos años sin invertir. Lo que pasa es que nosotros habíamos hecho, yo durante los años que estuve en la alcaldía había puesto las bases, y prácticamente había muchos que estaban acabados, para con proyectos de colaboración público-privada, ponerlos, pues, por ejemplo, el desarrollo de Castellana Norte, que lo paró la alcaldesa actual, pues por ejemplo la Plaza de España, que lo paró la alcaldesa actual, por ejemplo Canalejas, que se retrasó muchísimo, por ejemplo se paró muchísimo también todo lo del estadio del Atlético de Madrid, que gracias a Dios se ha vuelto a poner. Se han ralentizado y se han parado muchísimos proyectos que traían a Madrid muchísima inversión y que se han parado. O sea, luego unos se han vuelto a reactivar y otros están parados. Y entonces a mí eso me daba muchísima pena, porque la inversión extranjera en Madrid, había un momento que estaba que iba a venir, y realmente, pues no sé, proyectos, nos cargamos, por ejemplo, al chino Wanda, que iba a venir a Madrid a arreglar la Plaza de España, compraba el hotel, que lo ha vendido, un hotel, y ponía, me parece que era 40 millones en la Plaza de España para arreglarla. Realmente pues ha sido una pena, ¿no? Porque además él hubiera sido probablemente el hilo para que después de él, o él mismo, hubieran traído muchos inversores. Claro. Entonces, evidentemente ha habido cosas que me han dado, muchísimas cosas que me hubiera gustado. Quería que juntos hiciésemos un balance como gestor público dedicado a las políticas públicas. Yo creo que cuando dejaste la alcaldía en el año 2015, dejaste un Madrid mucho más libre, donde redujiste la deuda, con absoluta determinación, que te centraste en conseguir una administración económicamente viable, con esa reducción del déficit y de la deuda, como decías, con una bajada de ingresos de 1.650 millones de euros, lo cual es dificilísimo. Tremendo. Se recuperó la inversión,
En los 2 últimos años se invirtieron 675 millones de euros en diversos distritos. Proyectos pequeñitos que se pudieron llevar a cabo. Por primera vez en una década se redujeron los impuestos, en un 10% a los madrileños. Se aportaba 1 de cada 4 euros al ahorro municipal en España. Bueno, eso es algo de lo que yo estaba hablando, lo del déficit. España en esos años redujo 3 puntos el déficit. De esos 3 puntos, 1 punto lo redujeron los ayuntamientos. Y de ese punto, de los ayuntamientos, 25% fue Madrid. También se conseguía pagar pronto a los proveedores, lo cual es muy importante, en un plazo de 5 días, que es costoso. Se adelgazó la estructura municipal en un 25%, reduciendo la burocracia. La tasa de desempleo estaba 8 puntos por debajo de la tasa nacional y se creaba el 13,5% de las empresas en toda España. Y a pesar de las críticas de la izquierda, mantuviste el gasto social en 1.250 millones en servicios sociales, a pesar de que lo criticasen. O sea que el balance, como gestor público, para mí es excelente, es excepcional, es la satisfacción del deber cumplido, Ana. Así lo considero. Pues muchas gracias. Y además así empezó todo con tu primera medida, la que adoptaste, la de eliminar las licencias de apertura por una mera comunicación de los particulares. Eso fue una gran medida que tomaste ya cuando tomaste posesión. Sí, esa fue una de las primeras, la declaración responsable, tratar de agilizar el mundo de las licencias. Pero lo primero que yo hice al llegar al Ayuntamiento de Madrid en el año 2003 fue lo primero que hice. En esa primera campaña del frío, lo que llamamos en el Ayuntamiento de Madrid la campaña del frío para las personas sin hogar, sí. Hasta ese año se abría el metro de Madrid para cuando empezaba la campaña del frío, que empezaba el 30 de noviembre y terminaba pues 3 meses después. Yo decidí que no me parecía lo de abrir el metro y dejarles. Y entonces hicimos inmediatamente, muy rápido, hicimos más plazas para no tener que abrir el metro. Y nunca más se volvió a abrir el metro. Nunca más se volvió a abrir el metro. Eso fue, pues nada más llegar, fue de las primeras cosas que yo hice al llegar. Cuando llegué ya tenía decidido que no se podía seguir abriendo el metro para la gente sin hogar. Y la verdad es que Madrid tiene las mejores redes de atención a personas sin hogar. Eso es muy importante, Ana. Por otro lado, bueno, quería decir que ese balance pasó siempre por actuar sin complejos ante la mayor crisis económica, pasó por no perder el tiempo en discutir en cuestiones que no estaban en el orden del día de los ciudadanos, de los madrileños, y por cumplir con los principios y valores del Partido Popular. La disciplina presupuestaria, la colaboración público-privada y pagar pronto a los proveedores, lo cual es muy importante. Quería preguntarte para ir terminando, si eres partidaria, como yo lo soy, de cambiar la legislación electoral en términos municipales para que gobierne el alcalde o alcaldesa más votado o votada. ¿Piensas lo mismo? Yo creo que en general, o sea, esos cambios siempre son complicados porque parece que debe ser un cambio que no sé, ahora mismo no me acuerdo de la mayoría que hacía falta para cambiar esa ley, pero yo creo que lo normal es que gane más votado. ¿A que sí? Sin duda. Como nos ha ocurrido aquí por desgracia en Madrid, yo que vengo de esta de Marbella, también un cuatripartito arrebató la alcaldía a la alcaldesa y aquí también ha ocurrido en Madrid. Sin duda. Son yo cosas... creo que es más que nada porque es una cosa normal. Es lo lógico, el que gana gobierna. Vivimos en un país que los pactos son legales y tal, pero yo creo que lo normal, como si dijéramos lo natural, sería que gobernara la lista. La lista más votada. Y mi última pregunta, el eslogan que preside esta fundación, junto a tu foto, es el empleo es la mejor medida social. Yo así lo pienso. Los socialistas, los comunistas, nos critican mucho a los liberales por decir esto. En palabras del presidente Ronald Reagan, son aquellos que graban y gastan. ¿Qué les dirías a estos que nos critican? Bueno, no tengo duda. Yo hay pocas cosas de las que no tenga duda, pero de esta luego no tengo duda. No hay mejor ayuda social que el empleo. Exacto. Yo creo que además cualquier intervención social no termina hasta que no tienes un empleo, porque están muy importantes las ayudas sociales y si no tienes trabajo, pues las ayudas sociales son fundamentales. Pero creo que al final esos procesos de intervención social y de ayuda social no están terminados hasta que una persona no tiene autonomía, no puede ser dueña de su vida y no puede tener una independencia y lo único en la vida que te da independencia es tener un trabajo y tener una independencia económica. Efectivamente. Y yo por lo tanto creo que la mejor medida social es el empleo, porque además la gente necesita sentirse útil y para sentirse útil te puedes sentir útil efectivamente de muchas maneras, pero el ser humano que tiene distintos compartimentos en su vida, uno de ellos es el empleo. Exacto. Y para cerrar la entrevista siempre pido al entrevistado una anécdota. Quería que me contases una anécdota de tu paso pues, por la Moncloa o por la alcaldesa que recuerdes con cierta gracia. El otro día se lo pedía por ejemplo a Jesús Posada y me contaba la anécdota de que todo el mundo conocía la abdicación del rey, menos él que era el presidente del Congreso. ¿Qué anécdota me podrías contar tú de tu trayectoria política?
Uy, no sé. Que se te venga así ahora a la mente. He tenido, bueno, no sé, miles de anécdotas, porque en tantísimos años de vida política he tenido miles de anécdotas. Lo que pasa es que siempre cuesta trabajo justo en el momento que te dicen recordar alguna de, pero sí, hay una, por ejemplo, estaba ahí un día, bueno, nada más, hay muy poquito tiempo de llegar a Moncloa. Yo había quedado a tomar café en un sitio en Madrid, al lado de donde yo trabajaba antes de llegar a Moncloa. Sí. Y entonces yo había llegado, pues, por ejemplo, en un coche verde. Sí. Y de repente cuando salgo veo que veo el coche verde, un coche, por ejemplo, rojo. Y digo, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? Y me dicen, nos lo han robado. Digo, ¿cómo? Entonces nos habían robado el coche yendo con 4 policías. ¿Sí? Sí. Entonces llego a casa a contarlo, inmediatamente el coche apareció porque inmediatamente se dieron cuenta que era un coche oficial. Y entonces pues habían salido todos del coche, estaban mal. Y entonces llegué a casa, se lo comenté a mi marido y me dice, no entiendo, ¿te han robado? ¿Qué coche? Digo, pues el coche, que he salido aquí, dices que has salido con tu coche, sola. Digo, yo no he salido con mi coche sola, he salido en el coche oficial. Entonces me miró como diciendo, y eso fue una cosa así realmente... No es anecdótico, es sorprendente. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Torres. Pues nada.